Bien, llegué a la frontera de Nicaragua con Honduras. Ahí tú vas hasta Chinandega en un bus, pasas a Chinandega y unos kilómetros después de Chinandega está la frontera. Creo que se llama Sable o Asable, algo de eso se llama. No recuerdo bien el nombre. Cuando tú llegas a esa frontera te va arriba una inmensidad de personas. Miles de personas te van arriba porque saben que tú eres cubano, te conocen a la legua y entonces te van arriba para ver quién tú escoges para que te pase la frontera. Ahí escogí al que más me gustó y esa persona me pasó. Por suerte, yo tenía testimonios de cubanos que habían pasado anteriormente, que pasaban, hay un río que divide Honduras con Nicaragua, un río bajito, no llega a la cintura si acaso, el agua, quizás al pecho vaya. Y escogí a un señor que no me pasó a pie el río, pasé arriba de un caballo. Todavía tengo la parte de atrás del caballo dibujada en mi cuerpo, porque nunca, hacía años que no montaba caballo. Tú eres guajiro, para decirlo así. Claro, yo soy de Cienfuegos y cualquiera que es de provincia ha montado alguna vez caballo. Claro. Lo que hacía muchos años que yo no montaba caballo, imagínate. Entonces me monté arriba del señor, el señor me dijo, agárrate bien de mí. Por suerte me agarré bien porque primero tenía complejo, ¿cómo voy a estar abrazando a un hombre? Pero después me di cuenta que tenía que abrazarme porque aquel caballo era un poco, hacía muchos gestos esos rápidos, bruscos y casi me caigo en una de esas. Pero después me agarré bien del hombre y pasé el río. Pero se demoraron mucho tiempo. No, ahí la frontera... El río ese cruzándolo con el caballo. Quiero decirte, si hoy yo tengo que volver a hacer el recorrido, no le pago a nadie, lo hago solo. Porque realmente las distancias son cortas. Lo que como tú no conoces, primero no sabes por dónde coger. El caballo sale de ahí, de ese lugar, o sea, me monté en el caballo con el hombre ahí, caminamos no llegó al kilómetro y ya estaba el río. Después pasas el río, en el río tuve que alzar los pies porque el caballo me podía mojar los pies ya, estaba un poquito hondo el río, pero el caballo pasó sin problema ninguno. Cuando pasamos ese río, tú entras a un caserío, o sea, unas casas, y ahí el señor te dice, bájate y sígueme, y tengo que seguirlo. Dicen las guías de los cubanos que allí la policía de Honduras te está velando para pedirte dinero, y le ha pedido dinero a mucha gente. A mí ese día tuve la suerte que no había policía de Honduras y pasé normalmente, el hombre a unos 25 metros delante de mí en el caballo y yo caminando. Por supuesto es súper peligroso. Allí hay gente que le han quitado todo el dinero, hay gente que han asaltado, cubanos que estaban después conmigo más adelante, que ya te voy a contar, y me contaron que le quitaron todo el dinero ahí en ese lugar. A mí no. A mí me miraban raro porque sabían que yo era cubano, pero yo seguí caminando nunca miré para el lado y seguí. Me podían haber matado, pero seguí caminando. ¿Cara de qué ponías tú para que...? No, ninguna cara, la mía, sin problema ninguno. Ahí me cobraron lo que cobran, o sea, no me cobraron ni más ni menos. Ahí yo pagué lo que le pagan a todo el mundo, y el hombre uno pone cara de malo, cara ingenuo, cara de... No, realmente no me acuerdo la cara que puse. La mía. Y con esa pasé. Y seguiste. Y seguí. Ahí llegué al bus. Pero entonces había un bus que iba directo a Tegucigalpa. ¿Y qué pasa? También yo hice algo. Yo en Managua me conseguí una amiga nicaragüense que me ayudó en la travesía. O sea, me acompañó en la travesía. ¿Qué pasaba? Cuando subía un retén al bus, me veía con una mujer, por demás nativa del lugar, y ni me pedían papeles. Eso me ayudó bastante en ese tramo. Esa amiga me acompañó hasta Tegucigalpa, o sea, hasta la capital de Honduras. Porque en Honduras la policía es muy corrupta. Dicen que en Nicaragua es peor, pero yo no me tropecé ninguno. Viajaba en la madrugada, además estaba cómodo porque tenía visa de Nicaragua por 30 días. Yeah. Pero en Honduras hay muchos retenes. En todos estos países centroamericanos hay muchos retenes policiales. Parece que eso es militarizado, parece que es un país militarizado. Y entonces te paran a cada rato, el bus para y bajan a las personas del bus incluso. A mí nunca me pidieron documentos. No sé la cara que yo puse, nada más un solo retén de alrededor de más de 15 que pararon el bus en el trayecto por Honduras. Me pidió documentos y tuve que darle $10, porque es lo que piden. Tú le das $10 y él te dejan pasar porque son policías corruptos. O sea, policías que no solo son corruptos, son policías que no tienen condiciones de trabajo. Están trabajando sin dinero, no tienen almuerzo, no tienen nada. Entonces ellos ven una forma de vivir eso, ¿no? Yeah. Y tuve que pagar una sola vez de 15 retenes. Los demás no me pararon nunca. Ahí llegué hasta Tegucigalpa, para hacerte el cuento por paso. Llegué hasta Tegucigalpa. En Tegucigalpa llegué a las 2 de la tarde. Y ahí tenía que esperar hasta las 10 de la noche, que salía el bus que me llevaba a la frontera
entre Honduras y Guatemala. Ahí tenía dinero, llevaba dinero, o sea, el que yo me planifiqué para el viaje. Busqué un hotel, el hotel me costó unas 200 lempiras, creo que fue. Y estuve desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en el hotel, que ya salía mi bus. Ahí me pude bañar, porque ya desde que salí de Managua no me había bañado todo el día. Imagínate, lleno de polvo del camino, etcétera, hasta un caballo monté. Entonces, ahí me bañé, hombre nuevo, y salí al bus de las 11 de las 10 de la noche. Ese bus se pasa toda la madrugada y llega amaneciendo a la frontera con Guatemala. Ahí el único cubano que había en el bus, ahí dije, bueno, ya aquí, en este camino, ya avanzado, me debo de encontrar un cubano. No me encontré ningún cubano. Y fui así hasta la frontera. ¿Qué pasa? Ya ahí yo tenía mi contacto, el contacto que tienen muchos cubanos. Llegué a la frontera de Honduras con Guatemala, ahí no me fue difícil. Incluso ahí lo pasé en carro. En un carro, sin problema ninguno. Claro, con miedo, porque tuve que montarme en ese carro antes de llegar a la frontera. En un lugar que yo no conocía, sabiendo que no había llegado al lugar todavía, tuve que hacerle caso a la persona que me estaba esperando, subirme a un carro y coger en sentido contrario a donde iba el bus. Tú te preocupas porque tú dices, si el bus va para allá y supuestamente yo abordé un bus que va hasta la misma frontera, ¿cómo ahora voy a montarme en un carro y voy a regresar para atrás? Pero bueno, ahí me estuve tranquilito a ver qué pasaba y dándole conversación al hombre un poco para entrar en confianza. Y después vi los carteles que decían frontera y entonces ya vi que era que estábamos cogiendo por otro camino. Cuando llegué a la frontera, sin problema, pasé en el bus. Ya te digo, si lo llego a conocer hoy, tampoco hago ese trance con la persona y voy solo. Ahí pasé la frontera, abordé otro bus y ese otro bus me llevó, llegué amaneciendo, te repito, llegué a las 12 del día a Ciudad Guatemala. 12 del día a Ciudad Guatemala, 12:20, da la casualidad que estaban los horarios ahí, ya abordé el otro bus para irme a la frontera de Tecumumán, que es la frontera que casi todos los cubanos usan esa frontera, que divide a Guatemala con México. Por ahí pasa todo el mundo. Y entonces ahí en Tecumumán llegué como a las 9 de la noche. Un poco peligroso, ahí asaltan a los cubanos, le quitan todo el dinero, ahí te piden, o sea, te revisan de pies a cabeza los que te secuestran, visto así porque es un secuestro, y si tienes teléfono de familiares en Estados Unidos, han habido casos que te llaman al familiar en los Estados Unidos y te piden rescate. Dicen, aquí tengo a tu familiar, se llama fulano de tal, te ponen al teléfono incluso, y le piden a tu familiar aquí que deposite $2,000, $3,000, si no, no te dejan salir. Entonces ahí había que cuidarse. Ahí llamé a una persona también que yo tenía. La persona vino a recogerme. Todos esos que hacen eso estaban arriba de mí, pero no me moví de la terminal. Y ahí hay policías. Los policías en Guatemala es fresco. En Guatemala los policías por lo menos no son como en Honduras. Y entonces ellos saben, tú eres cubano, pero saben para dónde tú vas. Parece, digo yo, ¿no? Y no te piden documentos ni te piden nada. Entonces me mantuve a la vista de la policía a esperar que llegara la persona que me iba a recoger. La persona me recogió, fui hasta su casa, ahí dormí la noche y al otro día temprano, día 29 de diciembre, ya crucé el río, que es el que cruza todo el mundo, y ya estaba en territorio mexicano.